Hoy vamos a ver si es cierto o no que el tamaño importa. Y está con nosotros el doctor David Barrios. Ustedes lo conocen muy bien. Él es médico, sexólogo, psicoterapeuta, amigo de este espacio Consentido y por lo tanto consentido. Bienvenido. Gracias, Pita. Es un gusto enorme estar contigo. Muchas gracias. Yo no sé si preguntarle a usted si el tamaño importa o no importa. Bueno, haces bien en preguntarme porque te voy a dar la respuesta correcta. A ver. Como dijo el gran filósofo chino Confucio, sí y no. Ajá. Sí importa y no importa. Y vamos a ver por qué, ¿no? Primero quisiera comentar algo que puede tranquilizar a muchas personas en la audiencia, incluyendo a los camarógrafos y técnicos aquí presentes. Se hizo un estudio muy amplio con más de 15,000 hombres recientemente. ¿En el mundo? En Reino Unido, Okay. con 15,000 hombres provenientes de muchos lugares del mundo, dado que, sabes, Londres es una ciudad cosmopolita. Y entonces se hicieron mediciones concretas, así tal cual, con cinta métrica, tanto en estado de flacidez como en estado de erección. Entonces había caucásicos, había latinos, había nórdicos, había África, había de todos lados del mundo. Y se encontró lo siguiente en el estándar, en el promedio. En el estado de flacidez, 9.16 centímetros. Y en el estado de erección, 13.24 centímetros. Es decir, 9.16 en promedio en flacidez, 13.24 en estado de erección. Entonces, aquello de los 23 centímetros y todo, ¿no? Eso es un chisme, un falso dato, un poco al estilo de Donald Trump, Okay. ¿no? Que presume muchas cosas que no tiene. Pero, ¿qué es lo importante de este tema, me parece a mí, Pita? Que, en efecto, a muchos hombres sí les importa el tamaño del pene, porque perciben que su grado de masculinidad, su potencialidad viril, depende de esa molleja tan útil para muchas cosas que es el pene. Y entonces efectivamente entran en un estado de ansiedad temiendo que sea juzgado negativamente por la otra persona, que se le critique adversamente o que se le diga, híjole, tu penecito no me produce placer. Y no importa porque a la inmensa mayoría de las mujeres que yo conozco, y créeme, Pita, que yo he hecho millares de historias clínicas sexuales, les importa más el ser humano que habita detrás del pene que el propio pene. Ahora, ¿qué sí les importa del pene a las mujeres? ¿Qué es lo que es importante? Nada menos que la firmeza de la erección. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un pene descomunalmente grande, como anhelan muchos hombres, sería absurdo y catastrófico. Te voy a decir por qué. Pues a ver quién se mete con él, ¿verdad? Por un lado, pero por otra parte recordemos que la principal fuente de erotización en las mujeres está en el clítoris y en la vulva, mucho más superficial, y que incluso el punto G, el celebérrimo punto G, se encuentra cerquita de la entrada vaginal, como a 4,5 centímetros de la entrada de la vagina. De tal manera que un pene muy grande se pasa de largo, por así decirlo, y si es torpe este hombre como amante, pues menos le va a atinar. Entonces un pene con los tamaños de los estándares, pensemos 13-24 en erección, ya sacaron su cinta métrica aquí los camarógrafos y van a proceder. Pues ahorita no, pero al rato Más sí. al rato. Sí, al rato sí. Bueno, si tenemos ese estándar e incluso menos, porque recuerda que es un estándar, es un promedio, bueno, esto no es un obstáculo para el placer. Ahora, ojo, se dice como lugar común, pero no deja de ser cierto, que lo verdaderamente es importante es cómo usarlo. Si tú tienes a un hombre con un enorme pene en erección, pero es muy torpe como amante, es un pésimo amante, su práctica amorosa y erótica es sumamente burda, de todas maneras no va a haber placer. Si por el contrario, con pene grande, chico o mediano, te empleas con amplitud, con un erotismo más integral, seguramente habrá un goce compartido. Recordemos que el placer erótico es de quien lo trabaja y que podemos compartir los placeres. Yo recibo en la consulta, Pita, a muchos hombres temerosos de que su pene sea demasiado chico. Poco después del interrogatorio, de la exploración física y de darle datos consistentes, se les va la ansiedad y la angustia. Se tornan mucho más comprometidos con el arte erótica, con el arte amoroso, que con estar midiéndose el pene. Entonces yo diría por eso, y otra vez citando a Confucio, que sí importa, pero tampoco importa. A ver, cuando los hombres son chavitos, ¿no? Cuando están en la etapa de la pubertad, hacen hasta concursos de a ver quién eyacula más lejos, a ver quién lo tiene más largo, más alto, más firme, más esto, más aquello. De modo que sí tienen con qué comparar. Sí, por supuesto. Porque se lo están viendo, Sí, ¿no? sí, ocurre lo siguiente, mira, en la etapa puberal, cuando empieza
la entronización de las hormonas y los cambios corporales susceptibles de esta etapa o que se producen en esta etapa, son muy comunes las comparaciones. Entonces ahí podemos observar que sí hay diferencias, pero ojo, quien se está comparando continuamente siempre sale perdiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en los sanitarios de esta televisora, es común ver a los hombres echándose una checadita a un lado y al otro del ¿Verdad monitor. que sí lo hacen? Sí, por Sí supuesto. lo hacen, No voy a decir sí lo quiénes, hacen. pero sí lo hacen. No, aquí y en todos los demás Exacto. lugares donde Y hay entonces, baños. si yo me comparo con el otro, inevitablemente salgo perdiendo. El otro siempre la tiene más grande, diría Serrat, ¿no? Ajá. Entonces, yo no recomiendo estar haciéndose esas comparaciones, sino en todo caso, más bien, acudiendo a los profesionales, escuchando programas de tele como este, donde podemos decir verdades avaladas por la ciencia y por la experiencia clínica. A ver, porque, ¿saben? O sea, una parte que la hacemos como en broma, pero ya en serio, ¿por qué a los hombres les importa tanto el tamaño de su pene? Porque tienen bromas, son muy de hablar de esto, sobre todo entre hombres, ¿no? Mira, la vieja masculinidad, la falocracia, el machismo, han consagrado al pene como el símbolo máximo de la virilidad. De tal manera que si yo considero que lo tengo chico o no suficientemente grande como el de mi vecino de mi ingitorio, entonces yo me empiezo a sentir mal. Ergo, soy menos hombre o no soy suficientemente hombre o el otro tipo puede más que yo. Y concluimos erróneamente que por tener un pene grande, el hombre va a ser mejor amante que si lo tiene chico. Esto no es cierto en lo absoluto. Creo que es muy importante procurar un erotismo más completo, donde cuenten las caricias, las palabras, los besos, el faje, el cachondeo y todo eso que me has platicado que te gusta recibir. Bueno, Ahora, cuando yo le pregunto a las mujeres la importancia del coito y de la penetración, claro que es importante, por supuesto que es importante, pero como la cereza en el pastel. Porque hay muchos hombres que con pene grande o chico llegan a lo que te truje, chenche, lo que yo llamo el chimpuncuás, con un muy desabrido encuentro sexual, cuando realmente se trataría de dotarlo de mucha mayor riqueza. Las mujeres les importa mucho la firmeza por una razón importante. Los hombres con una erección firme, como decimos en el argot sexológico, un grado 4 de erección, lo podemos equiparar a un pepino en cuanto a la firmeza, lo disfrutan más porque este hombre se siente más confiado, más relajado, más suelto y en efecto se despliega mejor en sus artes amatorias y eróticas. Cuando esta persona no tiene suficientemente firmeza y por eso el asunto de la disfunción eréctil es muy delicado, muy importante, este hombre no se despliega con todas sus potencialidades, como que se agüita, como que se apaga y no tiene la misma destreza erótica. Por esa razón sí es muy importante considerar que la firmeza de la erección sí es algo que hay que trabajar. Ahora bien, para que haya firmeza en la erección, paradójicamente se necesita que el hombre esté tranquilo. Es decir, para desbordar pasión, paradójicamente tiene que haber tranquilidad. Si yo estoy atenazado del miedo y estoy viendo cómo va a ser mi desempeño y me preocupo y me angustio, no se me para o no se me para suficientemente. Si yo por el contrario me relajo, me suelto, es bastante probable que entonces me vaya mucho mejor en el encuentro erótico. Esto de la firmeza de la erección sí es crucial, sí es muy importante, hay muchos estudios relevantes al respecto, pero desde el punto de vista formal, el tamaño del pene no es tan importante. Ok, digamos, para la mujer, Sí. ajá, o sea, digamos que para la mujer no es tan importante Pero el no tamaño le pongas del pene. tantas comillas, ¿eh? Te digo que yo he hecho millares de historias clínicas. ¿O será que es importante para ti? A ver, platícame. No, la que hace la entrevista aquí soy Oh, yo que quería Perdón, pero- yo que quería debutar como entrevistador en el Pero, canal. a ¿Cómo? ver, lo que sí veo es que para los hombres sí es Sí, verdaderamente importante. totalmente. Y entonces me pregunto, para aquellos que lo tienen más pequeño, digamos, que el estándar, ¿esto es un conflicto real? Se lo pregunto en su calidad no tanto de sexólogo, sino de psicoterapeuta. Mira, la respuesta es sí. Sí es importante para los hombres y empiezan a sentirse deteriorados y con lo que hoy llamamos el autoconcepto muy abajo. Sin embargo, una buena asesoría, una buena información, el mostrar los resultados de estos estudios de los que hemos platicado someramente, tranquilizan mucho a estos hombres, efectivamente. Pero más aún, cuando se contrasta con la opinión de su pareja, si es que hay una pareja estable, la pareja suele decir que lo que le importa es el beso, la caricia, la palabra, el faje, el cachondeo. ¿Le importa el pene? Sí, pero en la medida de la proporción del encuentro erótico enriquecido. Entonces los hombres se tranquilizan mucho con eso. ¿Sucede lo mismo entre las parejas gay? Qué importante tu pregunta. Mira,
si los hombres heterosexuales todavía estamos muy sumergidos en la falocracia y nos importa mucho el tamaño del pene, entre los hombres homosexuales es todavía más agudo, porque se focaliza mucho a lo falocrático, mayoritariamente hablando. No quiero decir que todos los hombres gay se consagren de esa manera a la deificación del pene, a la adoración del pene, pero sí, digamos que muchos hombres luego ven el paquete y sobre esa base establecen sus, vamos a llamarles sus expectativas, de tal manera que en muchos hombres gay que he visto en terapia sexual sí les preocupa muchísimo el tamaño del pene y se sienten mal por la posibilidad de ser rechazados por eso, por el tamaño del pene. Ok, ahora, si alguien tiene un pene muy pequeño o de un tamaño estándar hacia abajo, digamos, ¿hay posibilidad de hacer algún tipo de intervención? Porque hemos escuchado que hay inyecciones, aparatos que hacen crecer el miembro, etcétera. Bueno, mira, allí te daría dos respuestas. Una, la condición clínica que conocemos como micropene es rarísima y generalmente la diagnostica el pediatra o el endocrinólogo cuando somos niños. Okay. Y ahí hay que tener una serie de recursos hormonales. ¿De qué tamaño sería micropene? Un pene que en un infante, digamos, de preescolar, es 1 centímetro o menos. Okay. Obviamente en estado de flacidez. Pero hay otros criterios. Ese no es el único criterio clínico. Y la otra respuesta que me parece importante darte es la siguiente. Hay muchos cirujanos que abusan de la ignorancia de la gente y del machismo y de la falocracia. Me refiero a que hay cirugías que consisten en dos cosas. Una es cortar lo que llamamos el ligamento suspensorio, que es este como ligamento, esto que tira, esta cuerda, esta liga que une al pene con el pubis. La cortan para que aparentemente el pene se elongue más, como que se estire. Y por otro lado, inyectan cierto tipo de sustancias, básicamente lípidos, básicamente grasas, para poner gordito al pene. Entonces se inyecta para agrandar en el grosor el pene. Ya me dolió. Sí, de tal manera que son dos cosas. Cortan el ligamento suspensorio e inyectan eso. Aparentemente y al principio produce un efecto sobre todo cosmético padre, ¿no? O sea, mucha gente dice, esto está chido, ¿no? Muchos camarógrafos se ponen felices porque ya me creció el pene con esta intervención. Pero a la larga puede originar muchos problemas. Uno de ellos es que por el contrario, empieza a haber problemas de salud relacionados con haber cortado ese ligamento y con haber aplicado esas sustancias. Claro, pues es que ese ligamento para algo sirve. Lo que sí que sacan buen dinero, ¿eh? De ahí que yo critique el que se abuse de esta ignorancia. Entonces, ¿no se debe de hacer? Yo recomiendo que no. Cuando una persona tenga dudas sobre dudas fundadas, ¿verdad?, sobre el tamaño del pene y entre en un proceso de crisis de angustia, yo recomiendo que vaya con la terapeuta sexual, con el terapeuta sexual. Ya hemos platicado, Pita, que en México el nivel de calidad de la terapia sexual es alto. Tú conoces algunos de ellos. Aquí he visto a Carla Barrios, a Paco Delfín, entre muchos otros terapeutas. Sí. Y somos muy buenos, tengo que ser sincero. Una buena evaluación va a sacar de muchas angustias a este hombre, le va a impedir que gaste groseramente en cosas que no necesita y además no lo van a esquilmar económicamente y se va a sentir muy tranquilo, que es lo más importante. Doctor, ¿con circuncisión o sin circuncisión? La conveniencia de ello, mira, actualmente, estoy hablando del mes de julio de 2017, la única indicación para la circuncisión es cuando hay fimosis, es decir, cuando está redundante la pielecita, la piel que redunda, que cubre parcialmente al glande y que es difícil o imposible el poder descubrir el glande, pelarlo, como decimos en el argot. Cuando eso sucede y llega a originar conflictos en la orina y otras cosas, se impone la circuncisión, la cual es benéfica para este hombre. Hay hombres que no están circuncidados y que disfrutan enormemente de su vida sexual, sin problema. Yo le pediría que hiciéramos una parte 2 de este tema, porque además supongo que en este momento, pues digo, nomás de ver las caritas de aquí alrededor, es un tema que a todos les interesa. Sin duda que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Barrios. Continuamos con más.